salían de viaje. Y eso fue lo curioso. Dejaron su coche en casa y pidieron a papá que lo manejara para que los extraños no se enteraran de que no estaban. ¡Fantástico! Y así fue como tuvimos coche otra vez. Recuerdo que otra vez, Pin, mi abuela se cayó y se rompió la cadera. ¿Y? Dios hizo que le sanara muy rápido. ¡Estupendo! Pero después se enfermó verdaderamente. ¿No oraron por ella? Oh, sí. Pero también le pedimos a Dios que hiciera lo mejor. Ella era muy anciana. ¿Qué sucedió? Murió. Oh. Pero estuvo bien, Pin. Mamá dice que Dios sabe qué es lo mejor. Ella estará feliz con él y nunca más se enfermará. Después de todo, pedimos a Dios que hiciera lo que le pareciera mejor. Pun, ¿cómo sabes que Dios hizo todo eso? Porque, Pin... Quiero decir, ¿por qué tus padres creen que Dios hace todas esas cosas? Porque mamá nos recuerda siempre que la Biblia dice... Sabemos que si amamos a Dios y nos adaptamos a sus planes, todo cuanto nos sucede ha de ser para nuestro bien. ¿Tus papás creen realmente eso? Sí. Y yo también. Ven, te juego una carrera hasta tu casa. Te voy a ganar. ¿Eso crees? Y después de esa hermosa canción, las enseñanzas de Puntito que nos edifican tanto, continuamos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Carlos Salas Peña, Amén. ex miembro de la Armada de Chile. A mucha honra. A mucha honra, ¿cierto? Por supuesto. Y está dejando muy bien puesta la institución aquí esta mañana. Amén, amén, amén. Pastor, quedamos en el punto en que la iglesia flotante cumple una función importante dentro de la formación y la guía a los grumetes o a los oficiales jóvenes que se van incorporando cuando van de puerto en puerto, ¿verdad? Correcto, correcto. Bueno, es una de las tareas, ¿no es cierto?, que cumple la iglesia flotante, ¿ya?, de poder, ¿no es cierto?, mantener, ¿no es cierto?, en la fe a los marinos jóvenes. A los ¿ya? más jóvenes, claro. Y en cada unidad, bueno, la experiencia que tuve yo, ¿no es cierto?, estuve alrededor de 14 años embarcado, ¿no es cierto?, y en distintas unidades, mayormente en la Escuadra Nacional, y ahí, ¿no es cierto?, en cada unidad había siempre un grupo de hermanos, ¿no es cierto?, y había uno que hacía de cabeza, como director, así que, y siempre, ¿no es cierto?, se mantenía esta actividad de poder congregar, ¿no es cierto?, a los hermanos. A los más jóvenes. A los más jóvenes. Ahora, para nuestros amigos televidentes también, ¿esta iglesia flotante está en un solo barco o en todos los barcos de la escuadra? Mayoritariamente, ¿no es cierto?, funciona en todas las unidades. En todas las unidades. Donde hay hermanos evangélicos que se identifican, que no sean CNI, ¿no es cierto?, como decíamos delante, ya se organizaban, ya, y se pedían los permisos correspondientes, ¿no es cierto?, para poder reunirse en lo que eran, ¿no es cierto?, cultos de oración mayoritariamente, ya, y de ahí se estructuraba, ¿no es cierto?, normalmente en las unidades más pequeñas, los grupos éramos, ¿no es cierto?, de 5 o 6 hermanos, 7 a veces, en los buques, por ejemplo, ya de mayor tonelaje, como eran, por ejemplo, la experiencia mía, que yo estuve 5 años embarcado en el crucero Higgins, uno de los buques que hoy ya no está en servicio. ¿no 1200 más o menos. Ahí, ¿no? Claro, la dotación numerosa, y ahí el grupo era más numeroso, 40, 50 hermanos, ¿no es cierto?, a veces era el número de los que participábamos en la iglesia flotante. Los que se identificaban, porque claro, había otros que no se identificaban, siendo creyentes, ¿no? Es por el tema, ¿no es cierto?, denominacional. Claro. Usted sabe que
hay iglesias, ¿no es cierto?, que son muy estrictas en el tema, ¿no es cierto?, de no permitir, ¿no es cierto?, a sus hermanos que tengan relación con otros allá. Y como la iglesia flotante tiene esta característica de ser una interdenominacional, ¿no es cierto?, entonces eso ponía a veces, era una barrera para que algunos se integraran. Y lo otro también, ¿no es cierto?, el hecho de que conllevaba ascenso, claro, y conllevaba una responsabilidad, es decir, yo me identifico como cristiano, ¿no es cierto?, dentro de un grupo ya quedaba, ¿no es cierto?, uno expuesto. Claro, porque comenzaba a ser, ¿no es cierto?, el blanco. Todos los ojos estaban con él. Y cuando alguien tenía alguna caída por ahí, ¿no es cierto?, en fin, inmediatamente, ¿no es cierto?, los dedos apuntadores estaban y muchos no se exponían a eso, ¿ya? Claro. Pero en la experiencia que yo tuve, ¿no es cierto?, de participar, de congregarme, también tuvimos la bendición, ¿no es cierto?, de ver a muchos convertidos, ya compañeros, ¿no es cierto?, con una vida licenciosa, ¿no es cierto?, y que estando ya lejos, ¿no es cierto?, con la misma nostalgia, se ponían sensibles, ya nosotros los invitábamos a estos cultos de oración que normalmente nos subían el ánimo, la fuerza, ¿no es cierto?, y ver cómo Dios, ¿no es cierto?, obraba a través de su Espíritu Santo y tocaba, y muchos se convirtieron al Evangelio, ¿no es cierto?, en los buques a bordo, en las comisiones, ¿no es cierto?, que nosotros teníamos, ya, y cuando volvían transformados. Y muchos hasta el día de hoy sirven al Señor, y algunos Dios los ha honrado, ¿no es cierto?, como ministros, ¿no es cierto?, en distintas iglesias, como pastores. Claro. El caso suyo. El caso personal mío también, ¿no es cierto?, y no es el único, tengo varios compañeros, ¿no es cierto?, que hoy día también somos compañeros, ¿no es cierto?, en el campo ministerial como pastores. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Una bendición. Pastor, en todo este servicio dentro de la Armada, porque vamos a sacarle lo más que podamos aquí, porque el mensaje esta mañana tiene que ver con el confesar a Cristo. Amén, ¿ya? amén. Porque el Señor establece un mensaje muy claro para la responsabilidad del hombre en relación con Él. Así es, ¿sí? así es. Y su testimonio, su ejemplo va a ayudar para que la gente pueda entender mejor por qué el Señor lo dijo. Amén, amén. En todo este tránsito por la Armada de Chile, donde dijimos al comienzo que era una institución donde es muy difícil vivir la vida cristiana evangélica. Así es. Por un lado porque se le cercenan las posibilidades de ascenso, y por otro lado porque es una entidad eminentemente católica, hasta hace algún tiempo atrás. Correcto. Porque gracias a Dios comenzó a revertirse esa situación con el almirante Arancibia, Jorge Arancibia. Después con el almirante Codina, que es el primero que nombra un capellán evangélico nacional, ahí en la Marina, René Ojeda. Sí. Y ahora actualmente con el almirante Edmundo González, que hemos conseguido hacer por primera vez un culto en el buque Escuela Esmeralda. Correcto. Un culto evangélico a bordo antes de zarpar. Gloria a Dios. Entonces ya hay una mayor apertura en relación a los tiempos en que usted vivió. Así es. Pero por eso es importante que nuestros amigos sepan que en ese tiempo difícil usted estuvo siempre dispuesto a pagar el precio de confesar a Cristo. No importa que no lo ascendieran, no importa que todos los ojos estuvieran puestos en usted, pero usted estaba dispuesto a servir al Señor a Él. Gloria a Dios. ¿Cierto? Amén, amén. Ya. Así es. Entonces, mi hermano, mi pastor, en ese tránsito a usted lo destinan a Puerto Williams. Así es. Por allá por el año 88, 89, ¿no es cierto?, tuve la bendición de ser destinado a la torpedera Quidora, ya que eran nuestra mayor fuerza, ¿no es cierto?, bélica que teníamos en el extremo sur, ¿ya? Tuve 3 años destinados y con asiento en Puerto Williams, y obviamente ahí viví una experiencia, ¿no es cierto?, porque es el único lugar donde la iglesia flotante, ¿no es cierto?, tenía una capilla. Ahí estaba la capilla o el templo católico, y estaba también, ¿no es cierto?, la iglesia o el templo de la iglesia evangélica flotante, ¿ya? Así que ahí teníamos también la bendición de podernos congregar junto a nuestra familia, ¿ya?, y hacer iglesia en Puerto Williams, ¿ya? Y ahí tuve, ¿no es cierto?, obviamente una experiencia, ¿no es cierto?, al andar embarcado en esas lanchas que no son una lancha de una gran envergadura, sino que la eslora, el largo de la embarcación
eran 21 metros, ¿no es cierto?, por 1,5 metros de manga o de ancho. Ya, ¿1,5 metros? 1,5 metros de ancho, ¿no es cierto? Y Muy poco. poquito, pastor. claro, 1,5 metros, un poquito más, era la manga que tenía, ¿no es cierto? Una lancha, ¿no es cierto? Torpedera, y como era la lancha, ¿no es cierto?, era rápida, en fin, y un poquito calado, 1,5 metros de profundidad, ¿no es cierto?, hacia abajo, entonces podía navegar por los canales. aguas pocas profundas. Claro. ¿Ya? Así que, y en esa unidad yo tuve, ¿no es cierto?, una experiencia ahí del poder de Dios, como Él nos guardó, nos protegió, ¿no es cierto?, en medio de un temporal. Ya estuvo a punto de zozobrar, ¿no es cierto? Y yo como radarista, navegante, ¿no es cierto?, estaba a cargo ahí de lo que era ya la ruta de navegación, ¿ya? Y nos sorprendió una ola, ¿no es cierto?, que cubrió toda la embarcación y estuvimos a punto, ¿no es cierto?, de hundirnos. Y el comandante, ¿no es cierto?, me recuerdo esa vez, gritó: Salas, clama a tu Dios, ¿no es cierto? Y yo, bueno, yo ya estaba ahí cubriéndome en la sangre de Cristo, ya. Y sentí, ¿no es cierto?, como que estaba en el aire, me acuerdo esa vez, el buque se movía para todos lados, y yo estaba ahí, ¿no es cierto?, manteniendo mi equilibrio, sin moverme, ¿no es cierto?, ahí, como que estaba en el aire tomado, ¿no es cierto?, y Dios nos guardó, ¿no es cierto?, y sin lugar a dudas de que no permitió que nosotros nos hundiéramos ahí, y después, ¿no es cierto?, al llegar de regreso a la base, ¿no es cierto?, todos mojados, en fin, y preocupados por esto, estábamos de cabeza todos. O sea, en el la templo. ola les tapó. Nos tapó completamente, ¿no es cierto? Y ahí, gracias a Dios, que nuestro compañero que iba a cargo de los mandos del acelerador de la lancha, ¿cierto?, en una forma repentina, él lanzó los controles hacia atrás, ¿no es cierto?, frenó esto, y la lancha, ¿no es cierto?, se pudo, gracias a Dios, levantarse en la mano de Dios, eso sin lugar a dudas, ¿ya? Y eso fue reconocido por todos. Me acuerdo que mis compañeros, algunos que nunca, ¿no es cierto?, habían querido acompañarnos a la iglesia, ya estábamos dando gracias a Dios. Después del evento. Cuando ¿no llegaron a tierra. A tierra, ¿no es cierto?, en el templo, y el comandante también a la iglesia católica, da gracias a Dios, ¿no es cierto?, por lo que Dios había hecho con nosotros. Para nosotros fue, sin lugar a dudas, ¿no es cierto?, la mano de Dios, ya, que nos guardó y nos libró de ese naufragio. Amén, amén. Pero ahí también usted